¿De dónde vienen tus traumas? ¿Qué los originó? ¿Y cómo resolverlos? Antes de los 7 años de edad, ya decidiste que iba a ser tu vida. En la infancia, nosotros no podemos recordar todo lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que sentimos. Y es en esa fase primeriza donde organizaremos qué pasará el resto de nuestra vida. Y lo peor de todo es que no se va, se queda en nosotros, en nuestro cuerpo. Y es ahí donde tenemos que buscar. Os cuento esto porque yo lo viví en mis propias carnes. Sé lo que es y lo he arrastrado durante más de casi 40 años. He pasado 30 años como deportista, en la élite. Y aunque parecía una vida preciosa, algo que estaba súper bien y que todo el mundo desde fuera creía que era maravillosa, detrás de todo eso había un fracaso y un trauma. Las cosas nunca me salían como yo quería. Siempre había detrás un dolor, un momento difícil, y no solamente fue en el deporte. Años después me ocurrió con los estudios y después con las empresas y trabajos que realicé. Yo, como ya os he contado más de una vez, empecé en la piscina, pero hoy os hablaré de una historia más personal. Y es cómo originé ese primer trauma que he arrastrado durante, ya os digo, más de 30 años. Mi padre y mi madre venían de familias humildes y vinieron aquí a Cataluña con sus padres, pues para buscar una vida mejor. Ellos ya venían con esos traumas y esas creencias sobre un sentido de vida. El esfuerzo, el trabajo constante, el tener que luchar por todo, el no ser suficiente, el que siempre había una recompensa detrás de un gran valor. Vamos, que todo se basaba en el trabajo continuo hacia afuera. En mi entorno nadie me habló jamás de los procesos mentales, del inconsciente, del subconsciente, de, de la parte que nuestro cuerpo también memoriza. No, simplemente vivíamos pues como vive el 90% de la población, hacia afuera, interpretando la vida. Mi padre trabajaba muchísimo, viajaba toda la semana y yo fui el primero de los hijos, somos dos hermanos, y la verdad es que echaba mucho de menos a mi padre. Mi madre me recuerda muchísimo que cuando mi padre viajaba, cada vez que llamaba por teléfono, yo lo cogía y lloraba desesperado porque quería tener a mi padre cerca. Y mi padre solamente aparecía el fin de semana y cansado, lógicamente, porque llevaba mucho trabajo encima. Él creía que su manera de amar era que nunca nos faltase nada. Trabajar, trabajar, aportar dinero, comida, estabilidad a una familia de la cual él no quería que viviese la misma historia que vivió él de pequeñito. Entonces se esforzó a niveles muy, muy, muy grandes para poder darnos una vida decente y cómoda. ¿Qué ocurrió? Me pusieron en una piscina, muy jovencito, pero con un trauma detrás. Y era que mi padre, físicamente y emocionalmente, no estaba. Lo echaba de menos, lo echaba de menos, y cuando venía veía una rigidez, un cansancio, y yo, como bien chiquitito que era y un niño inocente, pues no sabía qué significaba todo eso en la vida. Y fui creando una historia interna en la que tenía que demostrar que para que mi padre me hiciera caso o que mi padre estuviese más en casa, debía de hacer algo importante. Como lo que tenía más cerca era la piscina y la natación, un lugar donde ellos me llevaron, para mí la natación era la manera de devolverle a mi padre un valor. Si era bueno nadando, si hacía las cosas bien, mi padre se quedaría en casa y me querría. ¿Qué ocurrió? Pues que no era así. Mi padre siguió su vida, lógicamente para mantenernos, y yo creé un patrón de fracaso y trauma hacia el abandono. Nunca me sentí suficiente y en la piscina, además de ser físicamente el más pequeño, pues nunca llegué a dar lo que tenía que dar. Cuando empecé a estudiar, algo más serio, lógicamente, me pasó exactamente lo mismo. Mi padre era tan rígido, tanto a nivel de deporte como a nivel de estudios,
que cualquier pequeño fracaso era un castigo, una pelea, incluso de vez en cuando, pues algún pequeño cachete, dejémoslo así. Cuando eres pequeño o has crecido un poquito, pues a esto le coges miedo. Y yo, junto con el trauma que llevaba de chiquitito, más el miedo que empecé a arrastrar después, empecé a hacer cosas que no estaban bien del todo. En este caso empecé a falsificar las notas cada vez que suspendía para no enfrentarme a esa persona y por miedo a ser castigado y no haber demostrado el valor que yo creía que mis padres se merecían a través de mí. Pasados los años y seguí funcionando de la misma manera. Falsificaba, me escondía, mentía muchísimo, pero por dentro me sentía totalmente un cero a la izquierda. De mayor, llegué a trabajar con mi padre un cierto tiempo hasta que me fui, ya que la situación era difícil. Monté la primera empresa, fracasé, salió mal. Años después monté la segunda, duró muchos años, la vida me la quitó de en medio, de una manera no porque lo hiciese mal, simplemente la vida me la desmontó, un incendio arrasó con una empresa que teníamos. Y más adelante volví a construir otra empresa y también volví a salir mal por la gente que yo atraía a mi vida. Llegué a creer que era todo tan mala suerte que era lo que me había tocado vivir. Y así viví en piloto automático durante mucho tiempo, engañándome, sintiéndome un fracasado, el deporte nunca salió bien, las empresas que montaba tampoco, hasta que un día, como os he contado, fue el cuerpo el que me dijo, basta, hasta aquí hemos llegado. Fue mi cuerpo el que me enseñó a encontrar qué síntomas había grabado yo, qué traumas tenía internamente instalados en la infancia. El primero, el abandono emocional. Sentía a un padre y a una madre que estaban presentes en casa, que se preocupaban por mí a nivel de estudios, que no me faltara comida, ni ropa, absolutamente nada, pero emocionalmente no estaban. Cuando quería un abrazo, que alguien me explicase por qué no funcionaba bien en mi vida, por qué era menos inteligente o por qué había cosas en el colegio que no entendía, me aburría con la historia, con las matemáticas. En cambio, me encantaba dibujar, me encantaba el arte, pero nadie le prestó atención a todo eso. Simplemente lo ignoraron porque con eso no era lo que se podía ganar la vida el día de mañana a una persona. Así que tuve que entrar en una vía la cual no era la que mi alma, mi ser o yo quería. Acto seguido, como no tenía esa aprobación de papá ni de mamá porque no la sentía, yo me sentí vacío, buscando siempre una validación que jamás llegó como yo esperase que llegase. Yo esperaba que mi padre un día me dijese que bueno eres, haces las cosas bien, no te preocupes, siempre estaremos a tu lado, pase lo que pase. No es importante el hecho de que seas un buen nadador, un buen atleta o un científico famoso o un médico. Lo importante es en la persona que te vas a convertir el día de mañana. Yo buscaba ese amor incondicional sin tener que depender de un personaje en el cual me dedicaría toda mi vida. El personaje en el que me dediqué o me enfundé fue el deportista, el empresario, el trabajador, el no parar nunca, el que nunca es suficiente, y se sufría, y sufría. Y mi cuerpo, durante años y años y años, me fue devolviendo esa realidad, ese patrón que yo tenía en mi inconsciente, me lo estaba reflejando continuamente. Atraía personas que me harían fracasar en los negocios. Cada vez que iba a una carrera o una competición importante, yo mismo me autosaboteaba. Otro día os contaré una historia realmente muy dura, pero que yo mismo me llegué a hacer para hacerme daño a mí y no hacer sufrir a mis padres, haciéndoles sentir como yo me sentía, que no valía. Dicho esto, os cuento por qué. ¿Cómo podemos reconocer un trauma? El trauma se reconoce cuando tu vida se estanca o se repite de la misma situación. Un negocio que fracasa,
un trabajo que te aburre continuamente, una relación que está atascada y te das cuenta de que no tiene futuro, o que simplemente no avanza porque alguno de los dos está haciendo de espejo del otro. No es que no pueda funcionar, todo lo contrario, es que no tenemos herramientas para poderlo hacer. Nuestra familia, papá, mamá, abuelo, abuela, nos han ido dejando unas raíces, unos patrones, unas maneras de creer que el día de mañana se van a seguir repitiendo en nuestra vida hasta que le ponemos fin. ¿Cómo le podemos poner fin? Esta es la parte que más me ayudó en mi vida y espero ayudaros a todos, porque de eso se trata. El cuerpo. El cuerpo es la forma más sabia de llegar a reconocer qué nos está pasando. Nacemos como seres perfectos. El cuerpo funciona de una manera sincronizada a la perfección. No tiene fallos, pero conforme vamos creciendo, enfermamos, nos hacemos daño. Más adelante, si haces deporte o no, no importa, te puedes lesionar, te puedes tener enfermedades, dolores. El cuerpo tiene un propósito y cada parte de él está diseñada para enseñarnos dónde se originó un trauma, una información no correcta, para sanarla, ponerle conciencia, reprogramar esa información, devolverle al cuerpo la salud perfecta y de esta manera, aquí fuera, en nuestro exterior, podremos cambiar nuestra vida. Ese es el mecanismo, no hay otro. Tenemos que cambiar, si queremos cambiar nuestra realidad externa, tenemos que ver qué se grabó dentro y cómo a través de los sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto, vamos interpretando continuamente lo que aquel trauma nos enseñó y nos dejó grabado en la infancia. Espero que este vídeo te haya llegado, lo hayas entendido y quieras comprender mucho más sobre ti mismo, qué te está pasando, qué dice tu cuerpo y a través de él podemos encontrar qué traumas se originaron, cómo transformarlos y darle luz. No solo a tu vida, sino a la de tu padre, a la de tu madre y a todos tus ancestros. Porque todos ellos habitan en ti. Así que si quieres saber qué está pasando en tu vida, cómo reconducirla y llegar a tener una salud, abundancia, relaciones y todo de una manera magnífica, puedes agendar una llamada conmigo totalmente gratuita, sin compromiso. Vemos tu caso, vemos qué le pasa a tu cuerpo y a partir de ahí reorganizamos tu vida. Espero que te haya gustado, suscríbete a este canal, seguiré compartiendo muchas cosas sobre mi vida, sobre lo que aprendí y sobre muchas formas de poder cambiar nuestra realidad y ser personas felices, que para eso hemos venido. Hasta luego.